Buenos días niños, buenos días niñas. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a cantar una cancioncita para levantar ese ánimo al inicio de esta semana. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo imposible por hacernos más amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Eso, entiendo que ustedes repitieron muy bien. Hacemos moviendo todo el cuerpo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo imposible para hacernos más amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora vamos zapateando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora saltando. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo imposible por hacernos más amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Me alegro saludarles ahora. Les cuento que me sentí fascinado, contento de cómo ustedes me narraron el cuento. Eso significa que ustedes leyeron el cuento y luego interiorizaron y finalmente me contaron. Eso es algo que a mí me satisface. Muy bien. ¿Qué quiere decir interiorizaron? Es decir, se retuvo en la mente de ustedes. Lo que yo sé decirles en el chip de ustedes. Ahora bien, yo acá tengo más cuentos. Traje de un cofrecito de cuentos, de un cofre de cuentos de hadas, que hace algún tiempo había comprado. Y aquí tengo cuentos que ustedes han leído. Por ejemplo, este es de Pulgarcito, ¿cierto? Este es de Juan y los frijoles mágicos, similar más o menos a las habichuelas. Este es el gato con botas, ¿sí? Y este de acá, Hansel y Gretel. Muy bien, todos son unos lindos cuentos. Yo les voy a leer este de Hansel y Gretel. Un día Hansel y Gretel fueron a pasear solos por el bosque y se perdieron. De repente encontraron una casita. Cuando se deleitaban con tanta golosina, la puerta de turrón se abrió y apareció una bruja. No tengan miedo, dijo la bruja, amablemente. Pasen, pequeños, pasen. Tan pronto estuvieron dentro, la bruja agarró a Hansel y lo encerró en una jaula. Comeré niño asado esta noche, dijo la malvada bruja. La bruja encendió el horno. Cuando la bruja abrió la puerta para verificar la temperatura, Gretel la empujó dentro del horno y lo cerró de un portazo. Hansel y Gretel llenaron una cesta de comida y partieron en busca de su casa. En el camino se encontraron con sus padres y prometieron no volver a pasear solos por el bosque. ¿Ya ven? Este cuentito. ¿De quién me habla? ¿Cuál personaje? El personaje, el de aquí, Hansel y Gretel, así se llama, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar sucedió? Salieron a pasear por el bosque, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Vieron una casa de chocolate y ellos entraron, ¿sí? Y cuando entraron ahí, ¿qué pasó? Estaba una bruja. ¿Quién es la bruja? Dice que es una bruja malvada que hace el daño a los niños. Entonces ella le cogió al niño, le sorprendió y le metió en una jaula. Y dijo, hoy noche comeré niño asado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Encendió el horno y cuando estaba queriendo ver la temperatura del horno, el niño le empujó y la bruja se quemó. Ellos salieron corriendo, llenaron una canasta de muchas golosinas, se fueron a la casa y le dijeron al papá y mamá, nunca más vamos a ir solos por el bosque. ¿Ya ven? Entonces, ahí donde le encerró en el horno para comerle al niño, ese se llama conflicto, ¿sí? ¿No es cierto? Las acciones, las que hacen. Y finalmente, que ellos están contentos, ¿no es cierto? También ya conocen ustedes del gato con botas. Vamos a ver este de Juan y los frijoles, ¿ya?
los frijoles mágicos. Juan y su madre eran muy pobres. Un día la madre mandó a Juan a vender la vaca y todo lo que él obtuvo fueron 5 frijoles mágicos. Juan se deslizó por el tallo. A ver, se me pegaron las hojas. Ya. La madre de Juan se sintió tan desalentada al ver los frijoles que los arrojó por la ventana. ¿Se acuerdan? Igualitos, ¿no es cierto? Igualito a las habichuelas. Al día siguiente una planta gigantesca había crecido. Juan trepó por el tallo hasta llegar a las nubes. Allí encontró un enorme castillo. Juan se deslizó por el tallo. Pronto vio. Saben que se me han pegado las hojas. Ya, ahora sí. Ya les despegué. Ya. Juan vio. Aquí hay otra. Cuando Juan llamó a la puerta apareció una mujer gigante. Por fortuna a la gigante le gustaban los niños, pero como su marido los odiaba, la gigante escondió a Juan en la caja del pan. Juan vio la gallina del gigante poner un huevo de oro. Después de la cena el gigante se quedó dormido. De inmediato Juan agarró la gallina y se escapó. Juan se deslizó por el tallo. Pronto vio que el gigante lo seguía. Juan agarró una hacha y cortó el tallo. Su madre lo recibió con un abrazo. Dejaban de ser pobres gracias a la gallina mágica. ¿Ya ven? Está resumido más o menos de lo que ustedes leyeron. ¿Se acuerdan? De las habichuelas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el cuento de las habichuelas? Ustedes ya me narraron. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Las habichuelas mágicas. En cambio acá es Juan y los frijoles mágicos, ¿no es cierto? Bien, entonces, decía que en cada uno de estos cuentos hay algunas partecitas. Yo les voy a mostrar aquí en mi pizarrón qué nomás hay en un cuento. Entonces vean, en un cuento hay una situación inicial. La situación inicial, ¿sí? Es decir, esta situación inicial nos habla de cómo es el escenario. ¿Qué es el escenario? Ustedes han oído de escenario, ¿no es cierto? El escenario es cuando un lugar alto, una tarima en donde le ponen para ponerse a los artistas, a las reinas, ¿no es cierto? Pero acá habla de un escenario que es el lugar en donde se desarrolla el cuento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el escenario? Vean ustedes que en cada uno de los cuentos, por ejemplo, habla del bosque, de las habichuelas, ¿de dónde habla? De una casita. En una casa vivía la mamá con el niño y ellos eran pobres. Esa es la situación inicial, es decir, damos un comienzo. Había una vez en el bosque una casita donde vivía su mamá con un niño y tenían una vaquita, ¿no es cierto? Pero ya eran tan pobres que decidieron vender la vaca. Eso es lo inicial, ¿cierto? Ya. ¿Cómo son los personajes principales? En este caso tenemos el niño. ¿Cómo es? La mamá, ¿no es cierto? Son niños pobres. No está hablando de una señora que tenía harto dinero y que se vestía elegantemente, no. Dice pobres. ¿Y cómo nos imaginamos que eran pobres? Que a lo mejor no tenían ropita, no tenían para la alimentación, ¿no es cierto? Eso de ser pobres, ¿ya? Entonces habla de esos personajes, ¿ya? ¿Cómo son? Lo que les digo, ¿cómo son? Son humildes, son alegres, son tristes, son bravos, son grandotes como los gigantes, ¿no es cierto? Eso dice, ¿cómo son? ¿Ya? Después, ¿qué están haciendo? ¿Qué hizo en este caso el niño? Yendo a vender la vaca. ¿Qué pasó? Le encontró un señor. ¿Qué hizo? Le cambió la vaca por las habichuelas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí hay personajes secundarios. Por ejemplo, ¿cuáles serán los personajes secundarios en el cuento? O sea, son los que están en segundo plano, no se les escucha mucho, pero son, por ejemplo, aquí el hombre que les vendió, que le cambió las habichuelas, es un personaje secundario, porque aparece solo una vez le vendió y ahí no aparece más, ¿no es cierto? Ya desapareció, pero ya comenzamos a contar de otros personajes, que cuando subió al árbol le encontró a la gigante, etcétera, la gallina de oro. Esos son personajes que están dentro del cuento. Y al final, dice, viene un conflicto. ¿Sí? Entonces, mire, vemos el escenario, cómo son los personajes, cuál es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál será el conflicto?
es decir, el problema del cuento, que tiene que solucionarse. ¿Ah? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que la pobreza, por eso que van a vender la vaca, porque eran pobres. ¿Y después qué pasó? Cuando se encontraron los huevos de oro, ¿qué pasó? En el resumen del cuento dice que ya vivieron felices porque ya con los huevos de oro, ustedes saben que el oro es un metal que vale hartísimo. Entonces tenían harto dinero porque a lo mejor vendieron los huevos de oro, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero esto en la realidad será verdad. No, ¿no es cierto? Por eso dicen es cuento, es cuento, es una narración que sale de nuestra mente, que aquí en nuestra mente le damos nosotros a los personajes, digamos, a todos los personajes características diferentes a lo que sucede en la realidad. Es decir, nos extendemos más allá de la realidad y podemos inventarnos cuentos. Vamos a ver, yo voy a hacer un cuentito sacado de mi mente y voy a ponerle todos estos puntos respectivos acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver, voy a contar. Un día, la familia de unas ovejitas, es decir, papá borrego, mamá borrega y la niña o el niño borreguitos. Ellos vivían en donde